Bienvenidos a la clase. Vamos a comenzar. ¿Alguno de ustedes ha pensado que quiere ser de grande? Tal vez alguno quiere ser un gran doctor y sanar a muchos enfermos. ¿O alguno quiere ser un bombero y apagar esos incendios? Otra de ustedes tal vez ha pensado en construir casas y ser una gran arquitecta, o en ser una gran maestra y enseñar a muchos niños. Desde pequeños siempre soñamos con qué vamos a hacer de grandes, pero ¿alguno de ustedes se ha preguntado cuál es el plan de Dios para su vida? ¿Recuerdan a Moisés? Que tuvo que ser escondido para que el faraón no lo encontrara y tuvo que crecer en el palacio al lado de la princesa, ¿verdad? Así como Dios tuvo un plan para la vida de Moisés, también tiene un plan para cada uno de nosotros. Vamos a aprender en esta historia qué fue lo que hizo Dios en la vida de Moisés. Pasaron los años y Moisés creció, y un día él salió y vio a los hebreos realizando mucho trabajo. Cargaban unos bultos muy pesados, hacían unas pirámides muy altas y tenían que estar trabajando día y noche. Pero también vio a un egipcio golpeando a un hebreo. Entonces Moisés, mirando que nadie lo viera, se acercó al egipcio y lo lastimó hasta dejarlo sin vida. Entonces lo escondió en la arena para que nadie lo viera. Al día siguiente vio a 2 hebreos peleando y le dijo a uno de ellos: ¿por qué golpeas a tu hermano? Y respondiendo el hebreo dijo: ¿ah, sí? ¿Quién te ha puesto a ti para juzgarnos? ¿Piensas lastimarme como al egipcio? Entonces Moisés tuvo mucho miedo porque se dio cuenta que habían visto lo que él había hecho. Al igual que Moisés, sentimos miedo cuando desobedecemos a mamá o hacemos algo a escondidas sin que nadie nos vea, ¿verdad? Eso lo provoca el pecado. Es todo aquello que hacemos, decimos o pensamos que nos separa de Dios y que no le agrada. Dice su palabra que todos hemos pecado y estamos separados de Él. Y el pecado siempre trae consecuencias a nuestra vida, como ocurrió con Moisés. Cuando el faraón supo lo que Moisés había hecho, quiso matarlo. Moisés tuvo que irse de ahí. Hacía mucho calor, yo me imagino que tenía mucha sed. Llegó a un lugar llamado Madián y ahí había un pozo. Entonces Moisés llegó y se sentó en ese pozo. Yo me imagino que tomó agua, ¿verdad? Porque hacía mucho calor, era un desierto. Pero también a ese pozo llegaron 7 hijas del sacerdote de Madián a sacar agua para darle de beber a las ovejas de su padre. Cuando los pastores las vieron, las corrieron de ahí. Y al ver Moisés esto, se levantó y las defendió. Y no solo eso, sino que también sacó el agua del pozo y les dio de beber a las ovejas. Cuando las hijas de este sacerdote regresaron a su casa, su padre les dijo ¿por qué no habían tardado? Y ellas le dijeron: un varón egipcio nos ayudó y nos defendió de los pastores porque nos querían correr de ahí. Y también nos ayudó a sacar agua y dio de beber a tus ovejas. Su papá, muy sorprendido, les preguntó por él y les pidió que por favor lo llevaran a su casa a comer. Moisés aceptó. Fue a comer con Jetro. Ese era el nombre del padre de estas madianitas. Y Moisés decidió quedarse a vivir ahí con él. Y él le dio como esposa a su hija Séfora. Séfora tuvo un hijo de Moisés y Moisés le puso por nombre Gersón. Pasaron muchos días y el faraón de Egipto murió y los hebreos clamaron a Dios porque ya estaban cansados de tanto maltrato. Entonces Dios escuchó su petición y se acordó de la promesa que había hecho a Abraham, Isaac y Jacob, que fueron unas personas que vivieron muchos años antes que Moisés. Él les había prometido siempre estar con ellos y nunca abandonar a su pueblo. Entonces Dios escuchó la oración del pueblo y les respondió. Dios siempre nos escucha y lo más maravilloso
es que nos responde. Él nos ama y tiene cuidado de nosotros. Dice su palabra que con amor eterno nos ha amado y tiene misericordia de nosotros. Él nos ama, así como tuvo cuidado del pueblo y le respondió a lo que le pidieron, también de la misma manera nos responde a nosotros porque nos ama. Dios nunca cambia, Él es el mismo, ayer, hoy y para siempre. Entonces, Moisés cuidaba las ovejas de su suegro y las llevó a un monte, al monte de Dios, se llamaba Horeb. Y ahí se le apareció el ángel de Dios y se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza. Una zarza es como un árbol pequeño. El fuego ardía en esa zarza, pero la zarza no se quemaba. Moisés fue a ver qué era lo que pasaba, por qué la zarza seguía ardiendo y no se quemaba. Y Dios lo llamó de en medio de la zarza. Moisés, Moisés. Y él respondiendo le dijo, heme aquí. Y Dios le pidió no se acercara y que se quitara el calzado de sus pies, porque donde estaba era tierra santa. De la misma manera, así como Moisés obedeció y se quitó los zapatos, también nosotros debemos obedecer cuando estamos en el templo de Dios, así como en ese momento Dios mismo estaba hablando a Moisés. Cuando nosotros vamos al templo, Dios es el que habla por medio de nuestras maestras, por medio de nuestro pastor. Entonces nosotros debemos obedecer, debemos estar quietos en nuestro lugar, escuchando, alabando a Dios, cantando las alabanzas, porque Dios mismo es el que está ahí. Así de la misma manera, Moisés cubrió su rostro cuando escuchó la voz de Dios, porque tuvo miedo al ver la presencia de Dios en ese lugar. Y Dios le dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. He visto el dolor de mi pueblo en Egipto, he escuchado sus oraciones y he conocido su angustia. He descendido para hacerlos libres de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, llevarlos a una tierra donde fluye leche y miel. Esto quiere decir que a esa tierra donde Dios los iba a llevar, iba a ser una tierra llena de riqueza, de abundancia y de bendición para sus vidas. De la misma manera, como Dios descendió en ese momento con Moisés, el Señor Jesús descendió a nosotros. El Hijo de Dios vino a esta tierra para morir en la cruz por amor a nosotros. Él es perfecto. Sanó a los enfermos por el amor que les tenía. Unas personas lo golpearon, lo maltrataron y lo crucificaron, pero ¿qué creen? Él ahí murió. Sí. Volvió a vivir. Solo por medio de Él podemos salvarnos si lo aceptamos en nuestra vida, así como el pueblo de Israel supo quién era el que podía salvarlos. Entonces Dios le dijo a Moisés, la oración llegó delante de mí y vi cómo los egipcios castigaban a mi pueblo. Que ven ahora, te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel. Y Moisés le respondió, Señor, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le dijo, ve, porque yo estaré contigo, y cuando hayas sacado al pueblo, servirán en este monte. Y entonces Moisés le dijo, el Dios de su padre me ha enviado, pero si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Yo soy el que soy, le dijo Dios. Les dirás, yo soy me envió a ustedes, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado. Este es mi nombre, para siempre con él se me recordará por los siglos. Que reúne a los ancianos de Israel y diles, el Dios de vuestros padres ha visto lo que sufren en Egipto. Él los sacará de su dolor a una mejor tierra. Oirán tu voz,
tú y los ancianos de Israel irán a Faraón y le dirán: el Dios de los hebreos ha venido a nosotros. Iremos 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Yo sé que el faraón no los dejará ir. Yo extenderé mi mano y heriré a Egipto, mostrando mis maravillas que haré, y entonces él los dejará ir. Cuando salgan de ahí, no se irán con las manos vacías, se irán con alhajas de plata y de oro, vestidos hermosos, se los pondrán a sus hijos e hijas, y despojarán a Egipto. Entonces Moisés le dijo: Señor, pero ellos no me creerán que yo te he visto. Entonces Dios vio la vara de Moisés y le dio 3 señales. Pidió que echara su vara a la tierra y se convirtió en una serpiente. Le pidió que la tomara por la cola y volvió a convertirse en una vara. También le dijo que metiera la mano a su pecho y cuando la sacó estaba llena de lepra. La lepra era una enfermedad que en ese momento no tenía cura. Y entonces le dijo: vuelve a meter tu mano a tu pecho. La volvió a meter y cuando la sacó, su mano estaba limpia de toda esa enfermedad. Entonces eso era algo maravilloso porque en ese momento nadie podía curarla más que Dios. Y le dijo: te daré otra señal, por si no te creen, harás esta tercera señal. Tomarás agua del río y la echarás a la tierra, y esta agua se convertirá en sangre. Pero Moisés todavía tenía miedo y le dijo a Dios: Señor, yo soy tardo en la habla y torpe de lengua. Entonces Dios le dijo: ¿quién hizo la boca del hombre? ¿Quién hizo al sordo, al mudo, al ciego? ¿No soy yo el Señor? Aquí Dios le estaba diciendo a Moisés que él lo conocía perfectamente y que a pesar de sus debilidades, él podía hacer grandes cosas en su vida. Y entonces le dijo: ahora pues ve, yo estaré contigo, y yo seré en tu boca y te enseñaré lo que tienes que hablar. Pero Moisés tenía miedo todavía y le dijo: Señor, por favor envía a alguien más. Y Dios se enojó, pero le dio otra respuesta. Le dijo que él conocía a su hermano Aarón, que cuando él regresara a Egipto, su hermano lo iba a recibir y se iba a alegrar de verlo. Entonces le dijo: tú hablarás a él, dirás las palabras, yo estaré en su boca y en la tuya, y enseñaré lo que tienen que hacer. Él hablará por ti al pueblo, él será en tu lugar y tú en lugar de Dios. Esto no quiere decir que Moisés iba a ser como un Dios, sino que Dios iba a hablar directamente con Moisés y Moisés tenía que decirle a Aarón lo que él tenía que hablarle al pueblo, porque Dios era el que iba a dar las órdenes a Moisés. Entonces le dijo: lleva tu vara, porque con esa vara harás grandes señales. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creen que Moisés obedeció? ¿O se quedó con su suegro y no fue a lo que Dios le mandó? Ustedes tienen que confiar en Dios y tienen que creer que a pesar de lo que estén pasando en sus casas, lo que estén viviendo en estos momentos tan difíciles, que no podemos salir, que tenemos que tomar las clases en nuestra casa, ¿verdad? Es muy difícil porque no podemos ir al parque o no podemos ir a la tienda, así como antes. Pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Créanle a Dios, crean que cuando ustedes hablan con Él, Él los escucha. Y no solo eso, sino que también Él les responde. Así como fue con Moisés en todo el tiempo de su vida, así como siempre le respondió y siempre cuidó de él, Dios también siempre les va a responder y siempre va a tener cuidado de cada uno de ustedes. Espero les haya gustado la clase y que realmente hayan fortalecido su fe y crean más y más en Dios. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima clase.